Nunca imaginé que un billonario podría ser mi padre por un día. ¿Qué sucedió después? Recuerdo cada detalle de aquel día fatídico. Jamás olvidaré el momento en que el mundo se detuvo y cada lágrima que derramé se sintió como si cayera en un océano profundo y oscuro. La noticia llegó como un rayo, un golpe en mi pecho. Mi madre, con los ojos llenos de miedo y titubeo, apenas logró pronunciarlo. Él es tu padre. ¿Cómo podía ser? Un hombre en la cima del mundo, cargando millones en su billetera, la imagen de un dios, y yo, un simple mortal, su hija perdida. En mi mente, visualizaba su vida, mansiones que parecían castillos, coches más veloces que un suspiro, aviones privados surcando cielos que yo solo había soñado. Y yo, con mi vida humilde, enfrentando un abismo de carencias desde siempre. La rabia y la tristeza se entrelazaban en mi corazón. ¿Por qué nunca buscó? Las horas pasaron como agujas en un reloj, lentas y agonizantes. Recorrí las calles de nuestra pequeña ciudad, cada rincón lleno de recuerdos de sueños que nunca serían. Mi madre siempre había hecho lo mejor que pudo, pero la verdad me aplastaba. Sentí como el aire se tornaba denso, como si el peso de todo el mundo estuviera sobre mis hombros. Finalmente, decidí buscarlo. Encontré su número, un simple dígito que cambió todo. Con un temblor en mi mano, marqué. Su voz era gravísima, resonaba como un eco distorsionado. ¿Quién eres?, preguntó, y esa pregunta, esa simple cuestión, me hizo querer esconderme. Me presenté como su hija. El silencio se adueñó de la línea. Mi sangre hirvió. Pude sentirlo, un titubeo, un momento de duda. La tensión era palpable. ¿Quieres verme?, al fin preguntó y, aunque su tono era frío, había algo que me empujaba a aceptar. El día de nuestra reunión llegó, y mis ansias de verlo eran una tormenta en mi interior. Al llegar, un palacio se alzaba frente a mí, grandioso y aterrador. Grandes puertas de vidrio, luces brillantes, y ese aroma a exclusividad que me hizo sentir pequeña. Me detuve, mi corazón latiendo fuerte. ¿Era este el mundo al que pertenecía? Cuando entré, no podía creer lo que veía. Fiesta, risas, gente de traje. Él estaba allí, de pie, observando a todos con esa mezcla de poder y soledad. Caminé hacia él, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. En su mirada había algo más que sorpresa. Había una chispa de reconocimiento, como si pudiese ver a través de mí y recordar lo que había perdido. Me abrazó, un abrazo frío, como si el oro de su riqueza hubiera creado una pared entre nosotros. Soy tu padre, susurró, pero no era más que un eco de mis pensamientos. Una revelación tan extraña como fascinante, que dejaba un vacío entre nuestros corazones. Su risa resonaba como un eco lejano, y no podía evitar preguntarme si era solo un juego para él. Con cada palabra, el ambiente se llenaba de tensión. Sus ojos brillaban con un secreto que no sabía si estaba lista para escuchar. ¿Por qué había estado ausente todo este tiempo? La respuesta parecía flote en el aire, pero nunca llegaba. Nuestro encuentro se tornó un laberinto de emociones, cada mirada, cada gesto, una pregunta sin respuesta. La noche terminó con más sombras que luces. Me despedí, con un nudo en la garganta y la incertidumbre consumiéndome. Mientras me alejaba, sentí un tirón en mi corazón. ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Qué pasaría ahora? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha cancelado sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. Me gustaría que no te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El sol se había ocultado tras la línea del horizonte, pero la agonía en mi pecho seguía reflejándose en el cielo oscuro que me cubría. Mi mente giraba en círculos, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que había sido lanzado al aire sin compasión. Un padre a quien nunca conocí me había dejado con más preguntas que respuestas.
La idea de regresar a la vida que había llevado antes de conocerlo, tan común y libre de sorpresas, era simplemente imposible. Pasaron unos días y traté de reprimir esas emociones encontradas, pero cada rincón de mi hogar me recordaba la distancia entre el sueño y la realidad. Sin embargo, el eco de su abrazo seguía resonando en mí, como un lamento de lo que podría haber sido. Decidí que no podía dejar que la duda me consumiera, algo necesitaba cambiar, así que, con una determinación renovada, tomé un tren hacia la ciudad donde él vivía. En mi interior ardía una mezcla de curiosidad y miedo. Tal vez este encuentro podría brindar algo más que solo preguntas. Quizás su historia le respondería a la mía. El viaje fue un torbellino. A medida que el paisaje cambiaba, yo me sentía cada vez más alejada de la chiquita que conocía, la niña que solo deseaba un padre a su lado. Al llegar al lujoso edificio que él llamaba hogar, la inseguridad me invadió de nuevo. Era incluso más imponente de lo que recordaba. Esta vez no había fiestas ni risas, sino un silencio tenso que contrastaba con la vida que había presenciado la última vez. Al abrir la puerta, me sorprendió encontrarlo sentado en una lujosa silla de cuero, su expresión más solemne que nunca. «Has vuelto», dijo finalmente, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. La seriedad en su voz resonó en mí. «Necesito respuestas», le dije, sintiendo como la bruma de la incertidumbre comenzaba a despejarse. «¿Por qué estuviste ausente? ¿Por qué ahora?» Por un momento, su mirada se desvió, como si considerara ocultar lo que tenía para contar. Después de lo que pareció una eternidad, se levantó y me condujo a una habitación llena de memorabilia familiar, fotografías de un pasado que nunca viví. Me mostré incrédula frente a las imágenes, como un pasado tan ajeno podía arder tan fuerte dentro de mí. «Hubo una razón por la que no regresé», comenzó, su voz temblando con el peso de sus palabras. A medida que compartía su historia, me di cuenta de que había mucho más en juego de lo que suponía. Ya no era solo un hombre millonario, sino un hombre profundamente marcado por decisiones difíciles, en un mundo donde la culpa se convertía en su sombra constante. Mis intereses se agudizaron y mis prejuicios comenzaron a desmoronarse. Escuché las historias de pérdidas, traiciones y promesas rotas. Fue una revelación que me hizo replantear cuántas diferencias existían entre su mundo y el mío. Pero había algo fundamental que no podía evitar preguntarle: ¿por qué no buscaste? ¿Por qué permitiste que yo creciera sin ti? En su rostro apareció una sombra de dolor. No hay una respuesta fácil. A veces, lo que parecemos ser es solo una fachada, un monumento a lo que no hemos podido construir. Pero tú eres parte de mí, y no hay nada que desee más que enmendarlo. Si me lo permites. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Todo era demasiado. Estar frente a él era como observar a un extraño y a un ser querido al mismo tiempo. El dolor en su expresión resonaba en mi propio corazón, y aunque quería gritarle lo que sentía, una parte de mí quedó atrapada en un silencio petrificado. Mientras las dudas se disolvían en mi interior, tomé una decisión. Necesito que trabajemos en esto, pero tienes que ser honesto conmigo. Fue un desafío, pero uno que ambas partes necesitaban. Sus ojos se llenaron de una mezcla de remordimiento y esperanza. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se transformaba poco a poco en una búsqueda de conexión. Sin embargo, no sabía que el mundo exterior estaba a punto de caer en picada, con un peligro que acechaba desde las sombras. La noche se marchaba y un cielo lleno de estrellas observaba nuestro primer paso en este camino incierto. Pero cuando pensé que estaba a punto de encontrar la paz, un sorpresivo timbre rompió el silencio. ¿Quién osaría interrumpir este momento tan frágil? Sin darme cuenta, un nuevo capítulo de mis confusiones estaba a punto de abrirse. El timbre resonó con una fuerza tal que sentí como si vibrara en mi pecho, interrumpiendo la conexión que apenas comenzaba a formarse entre mi padre y yo. No sabía si debía sentir curiosidad o aprensión. Él se quedó paralizado, como si el sonido le recordara un futuro que preferiría evitar. Con un gesto mecánico, se acercó a la puerta, su semblante también cargado de preguntas. ¿Esperabas a alguien?, me atreví a preguntar, mi voz casi un susurro, temiendo lo que pudiera ocultar esa visita inesperada. Su respuesta llegó en forma de un largo silencio. Finalmente, se giró hacia mí con una mirada que denotaba preocupación. No. No esperaba a nadie.
El eco de su voz se sintió como una advertencia. A medida que se acercaba a la puerta, sentí un nudo en el estómago. Mi mente oscila entre escenarios posibles, una figura del pasado, un amigo, o quizás un enemigo. Pero, ¿quién podría estar interrumpiendo exactamente cuando estaba comenzando a comprender su historia? Me pregunté si tal vez detrás de esta visita se encontraban las respuestas a más preguntas que ni siquiera sabía que existían. Él abrió la puerta despacio. Ante él había un hombre de mediana edad, de rostro severo y una actitud decidida. La tensión en la habitación se palpaba casi como una sombra, larga alcanzándonos a ambos. «Tengo que hablar contigo, urgentemente», dijo el recién llegado, su voz grave como un trueno. No pude evitar sentirme como una intrusa. Este era un momento privado, y aquí estaba yo, en medio de un conflicto que no me pertenecía. Mi corazón latía desbocado mientras los miraba a ambos intercambiar miradas de preocupación. Nadie estaba dispuesto a explicar la situación. «No es el momento», replicó mi padre, cerrando un poco la puerta, pero el intruso se hizo más insistente. «No puedes ignorarlo más. Tu vida está en peligro», advirtió. Las palabras resonaron como un eco ominoso en la habitación. Sentí que el aire se volvía denso. Yo no quería ser parte de esto, no cuando apenas comenzaba a conocerlo, a descubrir quién era realmente. Pero al mismo tiempo, la sensación de que mi mundo estaba en peligro, aunque fuera a través de él, me llenó de una inquietud latente. «No puedes hablar así, no frente a ella», dijo mi padre, y en su voz había un matiz de desesperación que nunca había oído antes. La protección y el conflicto se entrelazaban en esa breve pero intensa interacción. Me asomé a la conversación, deseando enterarme de más. ¿Peligro? ¿Qué tipo de peligro?, pregunté, no pudiendo resistirme a participar. Ambos se volvieron a mirarme. Mi padre, con una mezcla de culpa y temor, y el recién llegado, como si decidiera en un instante si debía incluirme en este torbellino o protegerme de él. Finalmente, fue el extraño quien rompió la tensa calma. «Esto no es un juego. Está en marcha un plan que podría destruir todo lo que amas. Tú eres parte de eso ahora». Una ola de miedo recorrió mi columna vertebral. «¿Qué plan?», exigí saber, la inquietud transformándose en un nuevo conjunto de preguntas. Fue entonces cuando mi padre dio un paso hacia mí, tomando suavemente mis manos entre las suyas. «Te prometo que te mantendré a salvo. No te involucraré en esto», declaró, aunque su voz se vio ahogada por la incertidumbre. «Me tienes que involucrar. Soy parte de esto», también, le insistí, quizás más desafiante de lo que pretendía, pero la necesidad de respuesta surgía en mí. El hombre de pie en la puerta asintió, como si mi decisión corroborara algo que él ya sabía. «No puedes evitarlo. Esta es una parte de su vida en la que la verdad puede lastimarte», remarcó. Sus palabras se sintieron como un fuego que se propaga, ardiente y destructivo. La noche parecía cerrarse a nuestro alrededor, dejando que sombras amenazadoras danzaran en las paredes. Algo se había desatado en aquel instante, un ciclo de secretos y revelaciones. Y mientras los dos hombres compartían una mirada que prometía tanto como advertía, supe que mi búsqueda de conexión podría arrastrarme a un abismo del que no podría escapar. En ese preciso momento, comprendí que no solo tenía que enfrentar la historia de mi padre, sino que acaso esa historia estaba a punto de revelarme verdades sobre mí misma. Un nuevo giro aguardaba a la vuelta de la esquina, y con cada latido que resonaba en mi pecho, sentí que la esperanza y el caos se entrelazaban de una manera desesperada y, al mismo tiempo, asombrosamente íntima. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Mientras los dos hombres se enfrentaban, cada palabra que intercambiaban resonaba en mí, produciendo ecos de agridulce incertidumbre. Mi padre me había prometido protección, pero esas palabras parecían evaporarse en la carga emocional del momento. La conexión que había comenzado a construir se tambaleaba al borde de un abismo del que apenas podía asomarme. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», exigí, el rencor atravesando mi voz. La singularidad del momento adquiría un matiz sombrío al considerar que había estado distanciándome de mi propia verdad. Mi deseo de conocer a mi padre se enfrentaba de golpe a la sombra de su pasado, un laberinto del cual no tenía mapas. «No tengo tiempo para explicaciones», respondió con tono grave el hombre en la puerta, su mirada intensa y directiva. «Debes entender que lo que está en juego no es solo tu seguridad,
sino también la de aquellos que te rodean. Había algo en sus ojos que hizo que una pequeña chispa de miedo se encendiera en mí. ¿Cuánto sabía sobre ellos? ¿Qué tan profundo era su vínculo con el secreto que se cernía sobre nosotros? Mientras tanto, mi padre se giró hacia mí, sus ojos llenos de dolor y preocupación. No quería que te involucraras en este mundo. No te mereces esto. Su voz se quebró, y de repente, en medio de mi propia confusión, pude ver la lucha interna que libraba. Quería protegerme, pero también sabía que la verdad era una carga que inevitablemente tendría que llevar. ¿De qué mundo hablas?, pregunté con frialdad, cruzando los brazos en un intento de no mostrar la fragilidad que comenzaba a invadirme. ¿Qué tienes que ocultar exactamente? Es complicado, murmuró él, muscles de su rostro tensándose en una mueca de agonía. Y era cierto. Esa palabra representaba un abismo que, por desgracia, iba más allá de mis temores adolescentes. Con cada palabra que no decía, el silencio se tornaba más ensordecedor. Complicado es no enterarse hasta ahora que tengo un padre que es un billonario. Complicado es que me digas que no puedo saber la verdad. Esa verdad que, según tú, no me merezco. El extraño se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera acortar la distancia entre nosotros. Estamos corriendo contra el tiempo. Hay quienes están decididos a desactivar todo lo que has comenzado a construir. A donde vamos, necesitarás conocer tus fortalezas. No es un juego. Mi nombre es Marco, y he venido a protegerte. ¿Protegerme de qué? La incredulidad se instaló en mi voz mientras la confusión se mezclaba con la rabia. Todo esto era demasiado. ¿Protegerme de su propio pasado? Sentía que mi mundo se deslizaba aún más como un terreno inestable bajo mis pies. Fue entonces cuando un destello de luz cruzó su rostro cansado, algo que parecía ser una decisión que había tomado. Esto no es solo por tu padre. Hay fuerzas que llevan tiempo esperando su oportunidad, y ahora que te has involucrado, tú eres una parte crucial del juego. ¿Un juego?, exclamé, sintiendo cómo la angustia emergía. ¿Esto es lo que eres, un jugador en una partida peligrosa que pone a otros en riesgo? Quizá este juego no sea solo eso, replicó Marco de manera pausada. Estamos hablando de control, de poder, y de un secreto que, si se desata, puede cambiarlo todo. No solo para ti, sino para muchos. Mis pensamientos se dispersaban, la incertidumbre prevalecía. Mientras el miedo golpeaba mis entrañas, me sentía atrapada entre el deseo de resistencia y la necesidad de comprender. La noche se hizo más oscura, las sombras danzaban en las paredes con una vida propia. La revelación de Marco se sentía como una puerta que se abría a un abismo. Mi vida podría desmoronarse y ni siquiera lo sabías, murmuré con voz temblorosa. Mi mundo, un lugar donde cada escena se sentía segura, ahora se tambaleaba en un vaivén peligroso. Y ahí estaba, de pie entre dos hombres que representaban dos lados de un mundo que ni siquiera había comenzado a comprender. No sabía si deseaba conocer la verdad o si preferiría seguir viviendo en la ignorancia. Justo en ese momento, el teléfono en la mesa empezó a sonar, rompiendo el estallido de silencio que habíamos compartido. Las miradas se volvieron hacia el dispositivo, y en el eco del sonido, se reflejaron expectativas y temores. Mejor contesta, dijo Marco, el tono de su voz firme. Puede ser más fuerte de lo que imaginas. El timbre resonaba una vez más, pero esta vez se sentó como una promesa. ¿Qué respuesta me esperaba al otro lado? ¿Sería un paso hacia la verdad que anhelaba o una caída más profunda? Mientras mi padre me afianzaba la mano, comprendí que la lucha apenas comenzaba. El sonido del teléfono parecía prolongarse en el aire, una constante que pulsaba con la ansiedad acumulada en el ambiente. Miré a mi padre, cuya expresión se había transformado en una mezcla de feroz protección y angustia. Sabía que la decisión de contestar ese llamado podría llevarnos a un lugar del que quizás no pudiéramos volver. ¿Y si es otro de ellos?, cuestionó mi padre, la preocupación surgiendo de su voz como un murmullo a punto de estallar. No puedes estar segura de quién está al otro lado. No tengo opción, respondí, la determinación acumulándose en mi pecho. Si quiero entender esto, tengo que enfrentar mis miedos. Necesito respuestas. Así, con un nudo en la garganta y un temblor que me sacudía, deslicé mi mano sobre el teléfono, presionando el botón de responder con la incertidumbre palpándose en mis dedos. ¿Hola?
Mi voz salió más temblorosa de lo que deseaba, pero la palabra flotó en el aire. ¿Es ti, Ava? La voz del otro lado resultó ser grave y conocida, una mezcla de desesperación y urgencia. Soy yo, Carlos. Tienes que escucharnos. Hay mucho que discutir. Mis ojos se encontraron con los de Marco, que se mantenía rigidizando ante cada revelación que se asomaba. Carlos, repetí, el nombre flotando como una sombra que no sabía cómo procesar. ¿Cómo tienes mi número? ¿Qué sabes de mí? Eso no es importante en este momento, respondió, su tono pesado como una advertencia. Lo que importa es que el tiempo se nos está acabando y tú eres el foco. Necesitamos hablar. Hay riesgos inminentes y debemos protegerte. ¿Protegerme de qué?, pregunté, sintiendo el nudo de la confusión apretarse cada vez más. La conexión me pareció una trampa, una encrucijada sembrada de peligros. Hay un grupo que se ha dedicado a aniquilar el legado de tu padre, y tú eres un objetivo. No solo porque eres su hija, sino por lo que significas para el futuro de todo lo que hemos construido. Por eso, tienes que venir conmigo, insistió Carlos, y mi estómago se revolvió, picoteándome con una mezcla de miedo y necesidad de comprender. ¿Venir contigo? ¿A dónde? La incredulidad se entrelazó con la furia, el esbozo de una batalla interna tomando forma. No estaba segura de abandonar mi lugar seguro. No sé si puedo confiar en ti, lo sé, respondió de inmediato, su voz más suave. Pero tampoco puedes confiar completamente en tu padre. La verdad es más oscura de lo que crees. El legado que ha mantenido en secreto ha atraído la atención equivocada. Si no actúas ahora, las consecuencias serán desastrosas, no solo para ti, sino para todos los que amas. El silencio se hizo pesado, e incluso el aire parecía esperar algo. Al otro lado de la línea, la verdad pulsaba sin ser completamente revelada. Miré a mi padre, cuyas facciones reflejaban el dolor de una historia que aún no había compartido. ¿Qué significan esas palabras, Carlos? Si mi padre está tan involucrado, ¿por qué nunca nos dijo nada?, cuestioné, tratando de aferrar los fragmentos de lógica que aún permanecían en mi mente. Porque su pasado es el centro de este conflicto, insistió. Él ha tratado de mantenerte alejada de esto para protegerte, pero la sombra de lo que hizo lo ha seguido y ahora afecta a todos. Eres la clave, Ava. Si no te mueves rápido, su entorno puede colapsar. Te necesito a mi lado. La mente me daba vueltas tratando de discernir entre la verdad y las promesas vacías. Marco, que había estado observando, dio un paso adelante y, por primera vez, sentí un destello de confianza en su mirada. Ava, no estás sola. Aunque hay cosas que tu padre ha decidido ocultarte, el amor que siente por ti no está en duda. Pero hay una lucha que se debe afrontar, y el conocimiento es tu mejor armadura. Prendí la línea entre ambas conversaciones, entre la necesidad de conocer el secreto y el vínculo que había comenzado a forjar con mi padre. ¿Qué debo hacer?, pregunté, la voz adornada con una fragilidad que me sorprendió. Ven a mí, Carlos dijo con firmeza. Tú y tu padre pueden unirse para enfrentar este terror. La salvación comienza con la verdad. No. Hay vuelta atrás. El eco de sus palabras resonó, atrapándome entre las paredes de la incertidumbre y la esperanza. ¿Podría reunir el coraje para dar el salto hacia lo desconocido? La línea temblaba bajo mis dedos, la decisión girando como un torbellino en mi cabeza. Justo en ese instante, el corazón me latía a la par del tiempo, tensionando la cuerda que sostenía mi destino, y cuando miré a mi padre de nuevo, vi en sus ojos un brillo de tristeza y amor, y comprendí que ambas realidades se entrelazaban en un mismo hilo. Elegí liberar mi voz con un firme destino, dispuesto a tomar el primer paso hacia adelante. Voy, las palabras dejaron su huella en el aire, pesadas pero liberadoras. Aquel momento marcaba un punto de inflexión, la decisión ya tomada, un nuevo camino comenzando. Entonces hay que actuar rápido, dijo Marco, su mirada de resolución intensa. La oscuridad nunca esperará, pero, mientras la conversación se desarrollaba, una sombra se apoderó de la habitación. El timbre de la puerta resonó nuevamente, interrumpiendo la tensión. Y en mi interior, esa sombra susurró una verdad inquietante: ¿sería realmente un nuevo comienzo o la suma de un desastre más allá de mi control?
La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y el eco reverberante de aquel sonido despertó el caos latente. Mi corazón dio un vuelco cuando el timbre sonó de nuevo. Miré a mi padre, su expresión ahora una mezcla de desesperación y miedo. Cada latido en mi pecho parecía acompasar el eco del timbre, un recordatorio de que la situación se volvía más amenazante. Las sombras dentro de la casa se retorcían a medida que la claridad del mundo exterior se desvanecía, llevándose consigo el aire fresco y la sensación de seguridad. ¿Quién puede ser?, pregunté, mi voz temblando entre la curiosidad y el miedo. Marco caminó hacia la puerta, mientras yo me quedé allí, sintiendo como la incertidumbre se congregaba en mi estómago. Es posible que no tengamos tiempo para esto, comentó mi padre, acercándose a mí, su mano buscó la mía, una búsqueda de apoyo en medio de la tormenta. ¿Estás segura de que quieres continuar con este plan? Asumir la responsabilidad es posiblemente la única opción que tengo, respondí, aunque una parte de mí temía que no era una decisión plenamente consciente. La vida que solía conocer se desmoronaba, y el futuro parecía una tela de incertidumbres tejidas por un destino del que carecía de control. Marco, al abrir la puerta, se encontró no solo con el espacio que conectaba nuestra realidad con el afuera, sino también con el rostro de un desconocido cuyos ojos estaban llenos de una determinación inquietante. Carlos envió un mensaje de que necesitaban moverse rápido, explicó el hombre, su voz seria y directa. Han rastreado su ubicación. No tenemos mucho tiempo. En ese instante, las palabras de Carlos reverberaron en mi mente, aumentando la presión que ya sentía sobre mis hombros. El miedo a lo desconocido se tornó en una niebla oprimente que casi podía rozar. ¿Qué sucederá ahora?, pregunté, volviendo nuevamente mi atención a mi padre, buscando en sus ojos esa chispa de tranquilidad que antes solía parecer tan estable. Debemos empacar lo básico. No tenemos tiempo que perder, dijo él, su voz era un susurro de resolución. Mientras mis manos temblaban, me dirigí hacia la habitación, sintiendo que cada paso me acercaba más a un abismo del que era difícil regresar. Comencé a buscar en mi armario, lanzando algunas prendas al azar en una mochila mientras mi mente giraba como un trompo. Pensé en todo lo que dejaba atrás, mi hogar, mi vida tal como la conocía, y, sobre todo, los momentos simples que solían estar llenos de risas y amor. ¿Estaba dispuesta a sacrificar todo eso por una verdad que podía resultar más dolorosa que la ignorancia? La mezcla de adrenalina y pánico se apoderaba de mí. Cuando regresé a la sala, encontré a mi padre y a Marco en una conversación, el rostro de mi padre retratando un cansancio evidente, sus preocupaciones flotando como hojas muertas en el aire de una tormenta pasada. Si ellos no se encuentran aquí, comenzaron a hablar las palabras, mis ojos se encontraron con los de Marco, buscando respuestas en su seguridad. Pero el peso de la realidad todavía era un lastre sobre mí. ¿Carlos estará realmente ahí?, pregunté, la duda interrumpiendo momentáneamente mis pensamientos. Podemos confiar en él, mi padre carraspeó, es una decisión complicada, Ava. Carlos ha estado en este enredo por mucho tiempo. Puede que haya mentido en el pasado, pero la situación actual requiere que arriesguemos. Era obvio que cada palabra que decía le costaba. La tristeza de ocultar verdades que podrían desenmascarar viejos demonios. Marco tomó la delantera, no te preocupes por la confianza ahora. Debemos mantenernos alertas y protegernos entre nosotros. Y si Carlos tiene la información que necesitamos, entonces es vital que lleguemos a él. La urgencia en su voz resonó en mí, y aunque mi corazón aún dudaba, sabía que la única salida impulsiva era avanzar. Con la mochila cerrada, miré a mi padre. Si vamos juntos, entonces estamos en esto como una familia, afirmé, cerrando el círculo en torno a la decisión. Fue un instante de unión, quizás nuestra última oportunidad para revitalizar esos lazos que la oscuridad había amenazado arruinar. Apenas pude sonreír. Mientras se la sentía, la mirada cargada de amor pero horrible a la vez. Siempre estaré contigo, Ava. No te dejaré sola. Nos protegeremos mutuamente, agregó Marco, sus ojos cambiando el tono a algo más esperanzador, una luz en medio de la tormenta. Sin embargo, mientras nos adentrábamos en la penumbra, no pude evitar conjurar en mi mente las imágenes de lo que podríamos enfrentar. ¿Qué secretos estaban escondidos detrás de esa puerta abierta, cada uno arrastrando consigo un vacío que habría de ser llenado con dolor y redención?
Salimos al aire fresco que me abrazó como si intentara disipar la tormenta en mi pecho. Sin embargo, el eco del miedo seguía vibrando al fondo. La travesía de lo que vendría se tornó en una nueva incertidumbre. Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas prometía convertirse en un desafío que iba mucho más allá de mis expectativas. Mientras manejábamos hacia un destino desconocido, el horizonte pintaba una obra maestra de penumbra. La pregunta seguía latente en mi mente, un eco que no dejaría de repetirse. ¿Sería esta la despedida de la vida tal como la conocía? Pero en el camino que elegí, otro horizonte empezaba a tomar forma. Justo en ese momento, el teléfono de mi padre vibró, acrilando el silencio, y todo lo que encontré se tornó aún más incierto. Las luces del tablero parpadeaban mientras mi padre respondía a la llamada, su rostro cambiando de color al instante. ¿Qué ocurre, Carlos? Su voz traía consigo un retazo de ansiedad, el tono tan grave que casi podía cortarse. Sentí la presión en mi pecho aumentar, como si el aire se volviera denso. Debemos llevar a Ava a un lugar seguro, ahora. Tienen personas vigilando. La voz de Carlos sonaba distorsionada, pero las palabras eran claras. ¿Dónde? ¿Qué hacemos?, preguntó Marco, volviendo su atención entre la carretera y nosotros. Miré a mi padre, cuya mirada se llenaba de un torrente de emociones, entre ellas la desesperación y el susurro de una alarma interna. Carlos dice que hay una casa en la playa, es un lugar seguro, respondió mi padre, apresurándose a tomar la dirección adecuada. En mi mente se arremolinaban imágenes de dunas y mares, de un refugio en medio del caos, pero incluso esa mera idea no era suficiente para calmar mi creciente inquietud. No es solo un viaje, necesitamos saber qué hay en esa casa. Prometí a Felipe que lo mantendría a salvo también, murmuré, sintiendo el peso de aquellas palabras. Felipe, un amigo querido que había estado entrelazado en todo este enredo. Me preguntaba si estaba en peligro, si se había convertido en otra víctima de este intrincado juego. La sombra de la incertidumbre se extendió a lo largo de los kilómetros que recorrimos. Con cada curva, una agitación distinta burbujeaba en mi interior, maldiciendo cada decisión que me había conducido hasta aquí. ¿Y si no es seguro? ¿Y si vamos y nos atrapan?, cuestioné, y aunque mi voz resonaba como un eco de nerviosismo, cada palabra era un grito silencioso que pedía respuestas. Mi padre tomó mi mano, su toque era un ancla en medio de una tormenta. Haremos lo que sea necesario para protegernos, Ava. Confía en mí, susurró, y aunque había un rayo de esperanza en su promesa, no podía callar la duda que se aferraba a mí. Miré por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se desvanecían lentamente y las sombras de la noche comenzaban a envolvernos. El camino a la playa se tornó en una travesía entre lo desconocido, y lo que había sido una tarde tranquila se convirtió en una carrera desesperada. A medida que la oscuridad se asentaba como un manto sobre el mundo, mis pensamientos cerraban entre imágenes del pasado y temores por el futuro, como un colibrí atrapado en un torrente. Finalmente, llegamos a la casa. Me sorprendió su belleza, un retiro tranquilo que contrastaba con la tormenta emocional que llevábamos dentro. Marco y mi padre intercambiaron miradas, un silencioso entendimiento, mientras descendíamos del coche. La brisa marina deslizándose por mi piel trajo consigo el eco de algo familiar. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que estábamos desde luego en la boca de un lobo. La casa era grande, llena de luz a pesar de que era de noche. Un par de ventanas estaban iluminadas, y el sonido de las olas rompía contra la costa cercana. La combinación de esa calma con la marejada de emociones en mi interior me hizo titubear. Carlos dijo que alguien nos esperaría aquí, comentó Marco, echando un vistazo a nuestro alrededor. Debemos entrar y asegurarnos de que estemos a salvo. Mientras cruzábamos el umbral, una sensación de inquietud ocupó un lugar en mi pecho. La casa, a pesar de su belleza, parecía poseer una historia propia, una que podía ser tanto un refugio como una trampa. En ese momento, el sonido del teléfono de mi padre nuevamente interrumpió el silencio, y mi corazón se detuvo en su lugar. Es Carlos, otra vez, dijo mi padre, su voz baja, como si las paredes pudieran escuchar. Sí. ¿Qué ha pasado? La tensión regresó a su rostro, y sintiendo que no podía quedarme al margen, me acerqué para escuchar mejor. Necesito que recuerdes lo que hablamos, hay algo más en juego aquí. La voz de Carlos se desvanecía, cada palabra revelando fragmentos de una verdad que aún no comprendía. ¿De qué hablas?
¿Qué más se esconde?, preguntó mi padre, su voz casi un susurro, pero lleno de preocupación. No podía soportar la angustia acumulada. ¿Qué está pasando? ¿Qué más escondes?, grité, rompiendo el silencio. Sentía que un cambio se cernía sobre nosotros, una revelación que requeriría mucho más de lo que estaba dispuesta a hacer. El rostro de mi padre se tornó de un color pálido que nunca había visto. Ava, tranquila. No todo es lo que parece, esto no es el momento para mantener secretos, insistí, sabiendo que mi propia vulnerabilidad podría ser la llave a lo que realmente sucedía. Mientras los ecos de mis palabras se desvanecían, supo que el destino de todos nosotros pendía de un hilo cada vez más delgado. La incertidumbre reinaba como una sombra. Sé que no va a gustarte, pero hay cosas que no hemos podido contarte, cosas sobre tu madre. Hay motivos más oscuros de lo que crees, dijo Carlos con un tono de seriedad que me heló la sangre. Pude sentir como el mundo a mi alrededor se desvanecía. La vida que conocía, la vida que había escogido, comenzaba a desnudarse ante mí, y las verdades ocultas desplegaban sus alas. La desesperación en mi corazón crecía, y una pregunta serpenteaba por mi mente, hasta donde estaba dispuesta a llegar para desentrañar esos secretos. La última frase de Carlos resonó en mí como un eco distante: no sé si podrán confiar en todos, y en ese instante, un frío recorrió mi espalda. Había tomado la decisión de confiar en ellos, pero ahora, esa confianza tambaleaba en el aire, amenazada por las sombras que se nutrían de nuestras dudas. La revelación de la verdad era un último desafío que jamás imaginé tener que enfrentar. La atmósfera en la casa se volvió densa, casi palpable, mientras mi pecho se llenaba de una inquietud que no podía ignorar. La promesa de protección que había hecho a Felipe y la protección que necesitaba en ese momento parecían estar en direcciones opuestas. Cada segundo que pasaba, la ansiedad crecía, formando una tormenta dentro de mí, llena de memorias de una infancia despreocupada que parecía cada vez más lejana. Necesito un momento, murmuré, sintiendo que el aire se volvía aún más pesado. Mis pasos me llevaron hacia el balcón que daba al mar. Desde allí, la luna iluminaba el agua en un baile de luces plateadas, pero incluso ese espectáculo natural no podía calmar la agitación dentro de mí. Quería gritar, llorar, pero en su lugar, solo me quedé mirando el horizonte. A lo lejos, un faro giraba su luz, y en cada destello me preguntaba qué significaban aquellas sombras que nos amenazaban. Era una búsqueda de respuestas que no sabía si realmente quería encontrar. Mi madre, cuya ausencia había dejado una marca en mi vida, se había convertido en el centro de este misterio, y ahora, al escribir su historia, me encontraba atrapada entre el amor que había sentido por ella y la traición que esa revelación conllevaba. Unos pasos detrás de mí rompieron el silencio de mis pensamientos. Era Marco. Ava, dijo suavemente, ¿estás bien? La preocupación en su voz era palpable, y a pesar de que estaba buscando un refugio emocional, su presencia me recordó que estaba atrapada en un juego del que no tenía control. No, no estoy bien. Todo ha cambiado, Marco. Mi padre y mi madre, sus palabras envolvían a mis sentimientos en una espiral de confusión que no sabía cómo expresar. ¿Cómo es posible que todo lo que creí fuera una mentira? No es así, Ava. No todo es una mentira. Hay cosas que no comprendes. Tu padre se preocupa más de lo que imaginas, dijo Marco, en un intento por calmar la tempestad que se cernía sobre mí. Pero mis circunstancias no se podían reducir a esa simple afirmación. ¿Y qué si estoy en medio de algo mucho más grande? ¿Y si realmente no puedo confiar en nadie? Mis palabras estallaron como fuegos artificiales, llenos de desesperación. Marco se acercó más, su mirada fija y decidida. A veces, a pesar de la oscuridad que nos rodea, tenemos que creer en algo. Tienes que permitirte sentir algo más que miedo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Si esto es un juego, no sé si me queda alguna pieza en esta partida, murmuré, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Las olas seguían rompiendo en la costa, como un recordatorio constante de que el tiempo no se detenía, porque yo estoy aquí. Siempre estaré aquí, dijo Marco con firmeza, acercándose para tomar mi mano. En su tacto había una calidez que hacía tiempo no sentía. La conexión entre nosotros era el único punto firme en un océano de incertidumbre. Cerré los ojos por un momento, intentando absorber su apoyo.
En medio de la confusión, un pequeño rayo de luz se asomaba, y aunque sabía que el camino adelante estaría plagado de turbulencias, el vínculo que compartíamos me brindaba una chispa de esperanza. Sin embargo, el momento se desvaneció rápidamente cuando un grito lejano atravesó el aire, sacudiéndome de mi trance. «Abba. Marco». La voz de mi padre resonaba con una urgencia que helaría la sangre. Sin pensarlo, corrí de vuelta dentro de la casa, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Qué sucede?», pregunté, mi tono lleno de ansiedad mientras mi mirada se movía entre él y Carlos. «Vinieron hombres, han empezado a investigarlo todo». «No tenemos mucho tiempo», informó mi padre, sus ojos reflejando el miedo que había estado ocultando. «Tenemos que escondernos. Necesitamos tomar decisiones rápidas, y aunque Carlos sabe más sobre esto, no hay tiempo para explicaciones». «Esperen», interrumpí, todavía sintiendo el nudo en mi garganta. «¿Dónde está Felipe? ¿Está a salvo?». La imagen de mi amigo estuvo presente en cada pensamiento, como un eco constante de protección y culpabilidad. «Felipe está en camino. Pero tenemos que movernos. No podemos quedarnos aquí», dijo Carlos, su voz mezclándose con el sonido del mar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿De verdad estaba dispuesto a enfrentar enemigos invisibles en mi propia casa? Sin respuesta, las palabras de Carlos regresaron. «No sé si podrán confiar en todos». La preocupación por Felipe y la urgencia de la situación comenzaron a mezclarse en mi mente como una tormenta. A medida que la adrenalina comenzaba a fluir, supe que la próxima decisión definiría no solo el presente, sino lo que estaba dispuesto a arriesgar. Despertar, mi mente repetía mientras un nuevo pánico me invadía. Tenía que actuar, y debía hacerlo rápidamente. «Está bien. Movámonos, pero debemos mantenernos juntos». Mientras todos se preparaban para salir, una sensación profunda me atravesó. Había una verdad oculta, una razón por la cual todas esas piezas de mi vida se estaban uniendo en un rompecabezas que no quería resolver. A medida que abandonábamos la casa, la noche parecía cerrarse alrededor de nosotros como un avispero inquieto, y supe que los secretos no estaban dispuestos a permanecer ocultos por mucho más tiempo. La vida que había conocido estaba a punto de cambiar radicalmente, y con cada paso que daba, el peso de nuestros secretos comenzó a hundirme en un mar de preguntas. Mientras optaba por la salida, la imagen de mi madre apareció en mi mente, con la promesa de revelaciones que podrían abrir cicatrices que había evitado durante años. ¿Cuánto tendría que sacrificar para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? El sonido de nuestras pisadas resonaba en la oscuridad mientras descendíamos las escaleras del jardín. Cada paso era un eco de la ansiedad que finalmente se hacía palpable, llevando el peso de mis decisiones. La atmósfera se sentía cargada, como si el aire mismo estuviera esperando a que algo se desatara. «Contáctalo, por favor», dijo Carlos, dirigiéndose a mi padre, su voz tensa. Siguió hablando, pero mis pensamientos divagaban, ensimismada en el rápido pulso de mi corazón y el zumbido de la incertidumbre. Miré hacia Marco, que caminaba junto a mí. Sus ojos estaban serenos, como si, a pesar de todo este caos, él pudiera ver una solución en medio de la tormenta. «¿Qué hacemos ahora?», le pregunté, mi voz temblando con una mezcla de miedo y esperanza. Quería respuestas, pero no sabía si las quería en ese momento o si podría soportarlas. «Debemos encontrar a Felipe primero», respondió, su tono firme. «Una vez que estemos todos juntos, podremos pensar con claridad». Pero su actitud, aunque cálida, no podía eliminar la inquietud de las sombras que acechaban a lo lejos. Al llegar al automóvil que nos esperaba en la entrada, el ruido constante de la naturaleza me envolvió, y la brisa fría me golpeó como un recordatorio de lo que estaba en juego. Una parte de mí anhelaba quedarme ahí, sintiendo la tierra bajo mis pies, como si el mundo pudiera seguir girando sin mí, pero sabía que era una ilusión peligrosa. «Vamos», instó mi padre, colándose en el vehículo. El motor rugió, llevándose consigo el silencio de la noche. Mientras mi corazón latía al compás de las luces que se alejaban, volví la vista hacia la casa que había sido mi refugio y prisión al mismo tiempo. La idea de abandonarla para siempre dejó un sabor amargo en mi boca. «No lo hagas, Abba», murmuró Marco, como si pudiera leer mis pensamientos. «La casa no es lo que se ha ido, somos nosotros quienes debemos encontrar el camino de regreso». La forma en que el auto se movía,
como una montaña rusa en la oscuridad, me hizo ver que, tal vez, en su metáfora había una verdad más profunda. De repente, el sonido de un teléfono interrumpió el silencio del interior del automóvil. Carlos miró su dispositivo, frunciendo el ceño. «Es Felipe», dijo, tensando su mano en el respaldo del asiento. «Debo responder, sí, por favor», respondí, sintiendo como la ansiedad que había ocultado comenzaba a escalar como una sombra amenazante. Carlos contestó, su voz firme pero cargada de preocupaciones. La conversación que siguió se tornó en murmullos y miradas inquietantes, y cada vez que gesticulaban, una nueva pieza del rompecabezas parecía encajar en su lugar. «Está bien», dijo Carlos al final de la llamada, «está en la cafetería del puerto». Dijo que vio a algunos de los hombres que estaban buscando información sobre nosotros. «¿Cómo lo sabe?», pregunté, mi voz llena de desprecio por la falta de claridad que me rodeaba. «¿Cómo está a salvo? No le podría pasar nada, vamos, Ava, tenemos que confiar en que Felipe puede cuidarse». «No hay tiempo de dudar ahora», insistió mi padre, su mirada firme en la carretera. Pero las palabras se sintieron como un mal presagio. La forma en que la noche se cernía a nuestro alrededor me hacía sentir que no solo estábamos persiguiendo a Felipe, estábamos persiguiendo sombras que se movían más rápido que nosotros. Al llegar a la cafetería, los ruidos de la ciudad se sentían como una cacofonía familiar, una disonancia que contrastaba con la gravedad de la situación. Corrí hacia la entrada, mis pasos atronando en el suelo de baldosas. Mi mirada escudriñaba cada rincón en busca de Felipe, y la dolorosa preocupación se acumulaba en mi pecho como el agua en un desbordante recipiente. «Felipe», grité, mi voz resonando en el aire como un eco que exigía respuestas. No había muchos clientes a esa hora, y el viejo hombre detrás del mostrador solo alzó una ceja, pero no vi a mi amigo, Ava. La voz de Felipe resonó desde un rincón oscuro de la cafetería. Sus ojos estaban inquietos, la respiración rápida. «No podemos quedarnos aquí. Los hombres están cerca». Se acercó, y en su rostro vi en ocasiones la desesperación que ya conocía, pero también vi determinación. «¿Qué pasó?». «¿Qué viste?», le pregunté, mis manos cerrándose alrededor de sus brazos. «Están haciéndose preguntas sobre ti y tu familia. No solo buscaban información, están determinados a encontrar respuestas. Han visitado varios lugares, algunas tiendas y empresas». Yo estuve allí. Su voz se apagó, y el temblor en su mirada me hizo dudar. «Creo que están buscando a tu madre, mi madre». En ese instante, un torrente de emociones y recuerdos inundó mi mente. La conexión entre su desaparición y la irrupción de hombres peligrosos empujaba entre mis pensamientos como un caudaloso río. Todo pasaba tan rápido que apenas tuve tiempo de procesar lo que Felipe había dicho. «¿Qué sabes de ella?», pregunté, mis palabras cargadas de una necesidad desesperada. «Dime, por favor». El pánico se apoderaba de mí, haciéndome olvidar el peligro que acechaba fuera de esas paredes. «Lo que sé no es suficiente», dijo, mirándome con seriedad. «Pero lo que podemos hacer será encontrarnos en la cabaña de mi abuelo. Allí son menos propensos a encontrarnos». La urgencia de su voz disparó la adrenalina en mi sistema, y su propuesta reflejaba la única opción en la que podía aferrarme. La decisión de huir hacia esa cabaña estaba entrelazada con un hilo de esperanza y un abismo de incertidumbre. Sin embargo, todo lo que había aprendido, toda la historia escondida de mi madre y la inseguridad de su identidad parecían concentrarse en ese nuevo destino. «Vamos a hacerlo», dije, apretando la mano de Felipe por un instante. Mientras el grupo se preparaba para salir, miré a Marco, quien permanecía al lado. Su expresión era un rompecabezas de confianza y preocupación. «Lo haremos juntos», murmuró, ofreciéndome un último destello de consuelo antes de enfrentar la incertidumbre. Sin embargo, algo en su voz resonaba de una manera profunda, como una advertencia sobre las decisiones que se avecinaban, y así partimos, dejando atrás la cafetería, adentrándonos en la espiral de secretos y oscuridad que nos rodeaba. La noche se adensaba a nuestro alrededor, y con cada metro que avanzábamos, un nuevo temor surgía en mi corazón. ¿Realmente estaba lista para descubrir la verdad, incluso si esa verdad rompía todo lo que había llegado a conocer? La pregunta resonó en mi mente, empujándome hacia el abismo que siempre había temido. El aire estaba cargado de tensión mientras conducíamos hacia la cabaña de Felipe.
Las luces del automóvil iluminaban brevemente la vegetación que nos rodeaba, pero mi mente estaba oscura, atrapada en un laberinto de pensamientos, dudas y temores. La imagen de mi madre regresaba a mí en cada curva, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Hasta donde estaba dispuesta a llegar para desentrañar lo que había hecho el pasado, de pronto, Felipe interrumpió mi torbellino mental. Ava, tengo que contarte algo sobre tu madre antes de llegar. Algo que puede cambiarlo todo. Su voz era grave, y sentí como si un escalofrío recorriera mi cuerpo. ¿Qué es?, le pregunté, el miedo que trepaba en mi pecho, aunque la determinación también ardía. Este era el momento que había estado esperando, el momento de la verdad. Ella estuvo involucrada en cosas peligrosas. No era solo una madre normal. Había un misterio oscuro que la perseguía. Los hombres que buscaban, no solo la relacionan contigo, también con su pasado, explicó con un tono casi conspirativo. Los ecos de sus palabras resonaban en mi mente mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en mi cabeza, aunque con dificultad. ¿Qué quieres decir con peligroso? La ansiedad chisporroteaba en mi voz mientras mi corazón latía con fuerza. Mi abuelo tenía amigos en lugares oscuros. Tu madre tenía información que no debía tener, cosas que podrían ponerla a ella, a ti, y a todos los que la rodeaban en peligro. Tenía que ocultarlo para tener una vida normal, y por eso desapareció. A veces, el pasado puede ser más poderoso que la sangre, Felipe respondía, y la lógica detrás de sus palabras se hizo cada vez más evidente. Las palabras lo cambiaron todo. Mi infancia se desmoronaba. ¿Había crecido en un mundo de mentiras? La verdad era un peso que podía aplastar, pero también una espada que podía liberar. Independientemente de cómo lo mirara, sabía que debía enfrentarla. Una vez llegamos a la cabaña, la penumbra nos abrazó. Mientras entrábamos, un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que habíamos dejado atrás. Tenía que ser fuerte, pero mi mente seguía pasmando entre la presión y la frustración. Te prometí que te protegería, susurró mi padre, mirándome con una intensidad que nunca había visto antes. Los temores que solía ocultar se asomaban en su mirada. No quiero que te involucren en esto. No quiero que enfrentes a esos hombres. Me veo obligada a enfrentarlo. Yo soy parte de esto, respondí, mi voz firme. Era el primer esfuerzo en reclamar lo que me pertenecía, era mi historia también. Mientras explorábamos la cabaña en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarnos, algo brilló en la mesa. Eran objetos personales de mi madre, fotos y cartas, y entre ellas, un pequeño diario que parecía desgastado pero lleno de recuerdos. Mis manos temblaron mientras lo abría, y las primeras líneas me atraparon. Era su voz, ese eco familiar que durante años había anhelado escuchar. Pero mientras leía, el horror de lo que había sido su vida se manifestaba en cada palabra, y con cada página que pasaba, una revelación mayor se desnudaba ante mis ojos. Las conexiones de mi madre con un mundo más oscuro parecían entrelazarse con el destino de cada persona que amaba. Y aunque había odio por las decisiones que tomó, también había una fuerza sorprendente en su lucha por protegerme de ese pasado. Cuando finalmente dejé el diario, encontré a Marco mirándome, sus ojos llenos de preocupación. Lo que encontraste puede ser clave, pero también te destrozará si no estás lista para enfrentar todo este caos, advirtió, y con esa advertencia, sentí el peso de mi nuevo papel en la historia de mi familia. No me importa. Esto no se trata solo de mí. Necesito saber quién fue realmente mi madre. ¿Por qué desapareció?, dije, decidida, sintiendo que la verdad era la única forma de sanar. Mientras reflexionaba sobre la carga que llevaba, el sonido de la puerta se escuchó en la lejanía. Era un golpe firme, retumbando en mis oídos. Como una sentencia. Miré a Felipe y a mi padre, y comprendí que los hombres que habían estado buscando respuestas a nuestra historia podían haber llegado. El tiempo se desvanecía, las sombras que no deseaba enfrentar se acercaban. Y en ese instante, supe que mi vida había cambiado para siempre. Hablaría con ellos, no solo para salvarme, sino por amor. Por justicia. Tenía que ser quien debía ser, representando a todos los que se habían perdido en el medio. Quería enfrentar el caos que se venía, ya no como una víctima,
sino como la hija que había encontrado su voz. Salí hacia la puerta, mi corazón ardía en una mezcla de miedo y determinación. ¿Sería este el final de mi búsqueda o el comienzo de mi verdadero yo? De cualquier manera, contaría mi propia historia, y nadie me detendría. La ventana de infinita oscuridad se cerraba, y el universo se alzaba ante mí. «Abba», gritó una voz familiar. Era Carlos. Detrás de él, las luces de los autos se encendieron como estrellas fugaces en la distancia. La batalla apenas había comenzado, y junto con ella, la promesa de que enfrentaríamos juntos la tormenta. Y mientras las sombras alcanzaban la cabaña, la verdad resonó en mi corazón. No solo era hija de un hombre poderoso, sino portadora de un legado que necesitaba ser restaurado. Esta vez, no me rendiré, murmuré para mí misma mientras el universo se desdoblaba ante mí. La vida que había comenzado como un laberinto de secretos y mentiras podría terminar en un camino de verdad y redención. Era solo el comienzo, pero ya no había vuelta atrás. Mi voz sería mi armadura, y el amor, mi guía. Esto es solo el inicio, susurré. Espere, sabía que había más por descubrir, pero cada paso significativo nos acercaba a la libertad. Juntos, enfrentaremos nuestra verdad, y esa verdad será nuestro nuevo comienzo.